¿Por qué a veces Dios permite que pasemos por momentos de soledad? Y a veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué estamos pasando por esto? Muchas veces nos sentimos solos, donde necesitamos a alguien que nos extienda la mano, y a veces por causa de la decepción de personas que nos rodean o personas que nos han rodeado, que nos han herido, nos han hecho daño, tenemos temor y miedo de volver a confiar, de abrir nuestro corazón, y es cuando más nos sentimos solos y a veces es como que nos aferramos a la soledad, en que no queremos saber nada de nadie, donde a veces solo te importa estar en la soledad para pasar tiempo con Dios. Pero en tu mente te preguntas y dices, pero me siento solo. ¿Por qué me permites pasar por aquí, Señor? Y es que a veces, aunque creamos que no, el Señor es el que está permitiendo que estés pasando por esos momentos de soledad, porque Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. La Biblia dice en Éxodo capítulo 3, versículo 1, Moisés apacentaba las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, y llevó las ovejas a través del desierto y llegó a Joreb, el monte de Dios. ¿Sabes? Moisés pasó 40 años en el desierto, cuidando ovejas después de huir de Egipto. En ese tiempo, Dios estaba preparando a Moisés para un futuro como líder de los israelitas. Pero, ¿cuál fue el motivo de que Dios estuviese permitiendo que Moisés pasara por este desierto? Por estos momentos de soledad. El aprendizaje fue de que Moisés aprendió a cuidar ovejas y a depender de Dios para su provisión. La preparación, Moisés se preparó para su futuro papel como líder de los israelitas. Y luego fue el encuentro con Dios. Moisés tuvo un encuentro con Dios en la zarza ardiente, donde Dios le llamó a regresar a Egipto y a liderar a los israelitas. Dios todo lo hizo con un propósito. Los momentos de soledad que pasó Moisés, el desierto, el cual él estuvo y no había nadie a su alrededor, en esos momentos de soledad, al final fue un aprendizaje para la vida de Moisés, para el propósito que Dios tenía con la vida de Moisés. Porque Dios tiene un propósito con nosotros. Y a veces es Dios quien permite esos momentos de soledad, ese desierto, que nadie nos extienda la mano, que muchas de las veces nadie nos haga una llamada, que alguien nos envíe un mensaje y nos preguntamos, Señor, ¿por qué? Y Dios te quiere hacer entender con este mensaje que es Dios quien está permitiendo que pases por ahí, porque recuerda que el desierto, los momentos de soledad que vives, te forja, te trata, para que realmente entiendas y comprendas que dependes de Dios. No dependes de lo que te rodea, no dependes de la gente que puedas conocer. Por eso muchas veces Dios permite los momentos de soledad para tratar con tu vida. Podemos ver en la Biblia tantas historias, hombres que pasaron por el desierto, pero podemos ver tanta gloria, tanta bendición, tanta preparación en aquellos hombres de Dios, donde Dios los preparó en la intimidad, en la soledad, en el desierto, donde posiblemente no habría ni multitud muchas de las veces, donde Moisés se sentiría solo, pero Dios estaba con él. Recuerda que todo es una preparación, todo lo que estás pasando. A veces es Dios quien permite que nadie te llame,
que nadie te escriba un mensaje, que nadie te pregunte cómo estás, y que estés pasando por el momento de soledad. A veces te tocará llorar y pasar por esos momentos, pero recuerda que Dios lo permite para tratarte, para que un día su propósito se complemente en tu vida por completo. Nunca podemos olvidar que Dios empezó a cumplir su propósito en nuestra vida hace muchísimos años. Porque podríamos preguntarnos, José, ¿en qué momento empezó a cumplirse el propósito de Dios en tu vida? Pero, ¿sabes? El propósito de Dios en la vida de José empezó a cumplirse, los sueños, desde que los hermanos lo traicionaron, lo vendieron, desde que fue vendido, donde la mujer de Potifar literalmente lo culpó de algo que no hizo. Al final, todo fue para un propósito, y los sueños empezaron a comenzar desde ese momento. Si te han traicionado o te han vendido, recuerda que los sueños de Dios han empezado hace mucho tiempo a cumplirse en tu vida, lo que aún no se ha complementado. Pero un día se complementará sobre tu vida. Por eso, recuerda que la soledad es un aprendizaje donde nos hace realmente depender de Dios. Así como Moisés fue tratado, como José, nunca olvides de depender de Dios. Por eso he dicho que muchas veces decimos, o la gente dice, ¿por qué Dios permite la soledad en nuestras vidas? Porque lo hace con un propósito y con un plan. Sin desierto, sin soledad, no hay preparación. ¿Tú te imaginas llegar al propósito y siempre depender de lo que te rodea? De una llamada, de un mensaje, de una ayuda. Dios lo podría hacer, pero no lo hace, para que entiendas y comprendas que cuando llegues a aquel propósito que Dios quiere contigo, cuando pases momentos difíciles de nuevo, no dependas de lo que te rodea, sino que dependas de Él. El desierto te hará depender de Él para que un día en el propósito, cuando se esté cumpliendo en tu vida y llegues a alcanzar aquello que Dios te prometió, sigas dependiendo de Él. Sigue dependiendo de Dios. Y que la paz del Señor esté contigo. Cuando Dios permite los momentos de soledad, es con un propósito.